En el capítulo 9, versículo 30 en adelante, tenemos el segundo anuncio de la pasión. Nuevamente, en este segundo anuncio de la pasión, tal como lo hemos visto en los paralelos que hemos realizado con los tres anuncios de la pasión, vemos que la incomprensión de los discípulos nuevamente aparece ante el anuncio del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección que Jesús les hace en esta ocasión por segunda vez. En el versículo 33, después de que Jesús les ha dicho que va a sufrir, que lo van a matar y que va a resucitar, los discípulos van discutiendo quién es el más importante. Y viene la instrucción discipular. La instrucción discipular es que abrazar a un niño, en este caso, alguien que no tiene títulos, que no tiene valor en la sociedad, que no vale, que no tiene importancia, alguien que no tiene derechos religiosos, derechos sociales. En este caso, ese es el simbolismo de un niño que está muy bien representado en estas escenas, que sale más adelante la figura del niño. Es que el que recibe a alguien como este, me recibe a mí. Esto contrasta inmediatamente con la discusión que van teniendo los discípulos en el versículo 33 y 34. Ellos quieren saber quién es más importante. Y Jesús les dice que aquel que se hace como un niño, que aquel que recibe a un niño, recibe a aquel que me ha enviado, dice Jesús. Por lo tanto, vemos este contraste espectacular entre la discusión de los discípulos que no han entendido el mensaje de Jesús y la forma en que Jesús les instruye abrazando a un niño, es decir, hacerse el último, ser servidor de todos. En el versículo 38 del capítulo 9 aparece alguien que está haciendo cosas iguales a las de Jesús, expulsar demonios, por ejemplo, y que los discípulos no están conformes con ello. Expulsar demonios, liberar a la gente, no es un uso exclusivo de los discípulos que le han seguido a Jesús, porque ya hemos visto que los discípulos tienen muchos problemas en comprender el mensaje de Jesús. Pero posiblemente hay personajes secundarios que ya han entendido quién es Jesús y por eso pueden hacer cosas similares a él. En el versículo 40, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Del versículo 42 al 50 en el capítulo 9, tenemos que entender que cortar representa cercenar de raíz las acciones que llevan al pecado. Por lo tanto, mano, pie y ojo se enmarca dentro de este contexto. Boca y oídos representa la capacidad de comunicación del ser humano. Manos y pies, capacidad de actuar y hacer cosas. Corazón, ojos, capacidad de pensar, sentir y decidir. Entonces, claro, todo aquello que impida que estas acciones se desarrollen de una muy buena forma o todo aquello que sea utilizado para escandalizar a un pequeño, pues esto es tajante, no está permitido como una actitud posible de un discípulo de este proyecto del reino. Y por eso el gesto radical. Esto no se puede dar en una comunidad que siga a Jesús o en una comunidad cristiana. Pero es una representación alegórica, ¿verdad? No es algo literal donde efectivamente se corta la mano, se corta el pie o se saca un ojo, ¿verdad? Es una representación, ya hemos visto a qué hace referencia. Después viene una sección que va del versículo 1 al versículo 45 del capítulo 10. Es importante que lo tengamos subrayado en nuestras Biblias porque estos versículos, estos 45 versículos, presentan 4 relaciones de una familia patriarcal. Del versículo 1 al 12, la relación conyugal, del 13 al 16, la paterno-filial, del 17 al 31, la relación con el dinero, y del 35 al 45, la relación con el poder.
Estas 4 formas de relación patriarcal del contexto sociocultural del siglo I es a la que se deben enfrentar los discípulos de Jesús, porque si quieren ser seguidores deben modificarlas. Esto es una gran enseñanza para todos nosotros desde nuestro contexto y nuestra cultura, porque estamos llamados a modificar las conductas, a modificar todo aquello de nuestra cultura que no libere, que no sane o que no represente un equilibrio en las relaciones sociales, en nuestras relaciones familiares. Y el ejemplo es estas 4 formas de relaciones que Jesús precisamente cuestiona y que invita a modificar. La primera es la relación conyugal. Aquí hay una trampa que le ponen a Jesús los fariseos por una ley de Moisés. Pero lo que Jesús hace es tomarla y equilibrar la relación tanto del esposo como de la mujer, diciendo, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Pero Jesús dice, y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Entonces ya no es solo una de las dos partes, ahora son las dos las que cometen adulterio si se casan con otra. Por lo tanto, la ley de Moisés queda relegada porque ahora los dos, el hombre y la mujer, están al mismo nivel. Esto para un judío del siglo I era muy novedoso, era demasiado escándalo. Ya entendemos por qué Jesús era muy cuestionado por las autoridades de entonces. Tenemos nuevamente la imagen del niño en el versículo 13 al 16. Aquí tenemos que contraponer al hombre rico que continúa inmediatamente, porque el niño, nuevamente, que no vale socialmente, que no tiene derechos religiosos ni sociales, se le prohíbe acercarse a Jesús. Y al joven rico, que tiene títulos, propiedades, riquezas, nadie lo detiene. Entonces, la invitación de Jesús al decir, dejen que los niños vengan a mí, es de decir de todos aquellos marginados, de todos aquellos que se les relega o de todos aquellos que se les hace pensar que son menos. Ellos son los que tienen que venir a Jesús sin obstáculos. Y vemos que la imagen del joven rico, en el versículo 17 al 21, la relación con el dinero, esta relación patriarcal o del contexto sociocultural, es la relación con el dinero. El joven rico no abraza a Jesús, tal y como lo han hecho los niños, es decir, los despreciados, los marginados, los que no valen, porque el joven rico quiere seguir abrazando sus riquezas. Sería interesante que ustedes hicieran este contraste también de actitudes de los niños y del hombre rico. Tenemos en el versículo 32 al 34 el tercer anuncio de la pasión, donde los discípulos nuevamente no entienden que Jesús va a un destino trágico, va a Jerusalén donde va a sufrir, pero va sin temor. Veremos poco a poco que además de no entender, los discípulos van abandonando a Jesús y lo dejan a su suerte. Pero antes de cerrar esta sección, tenemos la cuarta relación con el poder. Y aquí tenemos que hacer un paralelo con Bartimeo. Jesús le pregunta a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, ¿qué quieren de mí? Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Santiago y Juan le responden, queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Bartimeo le dice que vea, y le dice maestro, que vea. Santiago y Juan reciben la respuesta de Jesús y les dice, ustedes no saben lo que piden. Y Bartimeo recibe la respuesta de Jesús, puedes irte, tu fe te ha salvado. La figura de Bartimeo está llena de simbolismos porque le quiere indicar a los discípulos y también a nosotros, lectores modernos del Evangelio de Marcos, que tenemos que abrir los ojos para ver qué va a ocurrir con Jesús en su camino hacia Jerusalén.
Este curso es la experiencia del discipulado en el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, con la incomprensión de los discípulos en estos 3 anuncios de la pasión, preguntémonos, ¿quién es un auténtico discípulo? ¿Quién es un buen discípulo? Y tal y como Jesús le pregunta tanto a Santiago y a Juan y a Bartimeo, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieres que haga por ti? De la misma manera nos pregunta a nosotros, ¿qué quieres que haga por ti?